habíamos iniciado estableciendo que el concepto del derecho es uno de esos temas centrales dentro del estudio de la teoría general del derecho y la filosofía del derecho, que se caracteriza por dos situaciones esenciales. Una de ellas es el tema de su ubicuidad, su omnipresencia, que se encuentra en todas partes, como bien lo destacó Carlos Nino cuando decía que el derecho es como el aire, está en todas partes, así como también el tema de su indefinición, el hecho de que aunque el derecho está presente en todas partes, gran parte de nosotros no sabemos distinguir qué es derecho y cómo nos separamos de lo que no es derecho. Entonces, dentro de esas dificultades para definir el concepto del derecho, hablábamos de la ambigüedad que representaba ese término y para ello damos el ejemplo de una oración que era la de yo tengo derecho a estudiar derecho, así lo dicen. Y desde ahí vemos varias perspectivas. Una perspectiva de derecho objetivo, una perspectiva de derecho subjetivo, una perspectiva científica o dogmática del derecho y el derecho como justicia, que es la perspectiva del derecho que se plantea la idea de que derecho equivale a justicia. Entonces, ya de esto hablamos hasta la saciedad en la clase pasada, exploramos un poco la acepción subjetiva y lo que eran las prerrogativas fundamentales, específicamente lo que tiene que ver con la prerrogativa del derecho constitucional a la propiedad, como estamos en una maestría de derecho inmobiliario. Dentro de la dimensión dogmática explorábamos la división que tiene el derecho público y derecho privado, y si no me equivoco, ustedes hicieron un trabajo donde exploraban si el derecho inmobiliario era del derecho privado y del derecho público, no sé si lo recuerdan. Y también exploramos la posibilidad de si el derecho inmobiliario era una materia autónoma o si era una rama del derecho civil. Y dentro de la perspectiva objetiva, explorábamos las distintas normas que tenían que ver con el derecho inmobiliario y ahí llegamos a la conclusión de que aunque tenemos una ley 108.05 sobre el registro inmobiliario, gran parte del contenido sustantivo del derecho inmobiliario se encuentra realmente en el Código Civil Dominicano, como también en la ley de divorcio, como también en la ley de actos del Estado Civil, etc. Por lo que la ley 108.05 es el equivalente a una especie de queso suizo. También habíamos hablado de la clasificación de los derechos reales, de los derechos subjetivos, de derechos patrimoniales y derechos extrapatrimoniales. Y dentro de la clasificación de derechos patrimoniales teníamos la clasificación de los derechos reales y de los derechos personales. Y también establecíamos de que, aunque la tesis clásica dualista plantea una división nítida entre derechos reales y personales, si lo analizamos a fondo, que es lo que hacen los monistas, bien pudiéramos argumentar que los derechos son todos reales o todos personales. Bien, entonces, asimismo habíamos hablado de la posibilidad de que distinguir entre acciones personales y acciones reales nos permitan establecer cuáles son las jurisdicciones competentes para las acciones reales inmobiliarias, para lo cual en principio diríamos que la jurisdicción inmobiliaria es competente, pero también tenemos que ver si el juzgado de paz es competente, si el juzgado de primera instancia es competente, si la jurisdicción contencioso administrativa es competente, y por qué no si la jurisdicción penal también es competente. Entonces también evaluamos la posibilidad de que el Tribunal de Tierra de Jurisdicción Original conozca de acciones personales. Hablamos finalmente de una clasificación entre los derechos reales y derechos reales principales y derechos reales accesorios, y lo dimos a vuelo de pájaro. Entonces evaluamos un poco lo que era el derecho real principal de propiedad. Ya aquí adelantamos un poco y trabajamos lo que era la noción del bien. Y dentro de la noción del bien, entonces, tenemos lo que es el patrimonio y su conformación, y decíamos que el patrimonio no solamente se conforma por lo bueno, sino también por lo malo. Además de activos, hay deudas. Y dentro de los bienes tenemos bienes que son incorpóreos y bienes que son corpóreos. Dentro de los bienes corpóreos, los inmuebles y los muebles. Y los inmuebles pueden ser de distintas formas, igual que los muebles. Igualmente, hablamos brevemente de lo que fue el tratamiento de los inmuebles dentro de la legislación civil sustantiva y el tratamiento y lo que tiene que ver con las mejoras contribuidas por terceros. Antes de iniciar formalmente la clase, de estos temas que trabajamos en este primer encuentro formal, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta, una duda o una inquietud? Esta es una muy buena oportunidad para que cualquier cosa que se haya quedado, que ustedes entiendan que tiene que ser evaluada más a fondo, la trabajemos en este momento.
O entendimos todo o no entendimos nada. Pero de mi parte yo lo entendí perfectamente, Adriano, todo. ¿Alguien más? ¿Alguien más puede decir si tiene alguna duda, inquietud? De mi parte vamos bien por ahora. Ok. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar un poco lo que tiene que ver con la propiedad. La propiedad, señores, puede ser vista como fenómeno desde varios puntos de vista. Puede ser vista como desde un punto de vista económico, puede ser vista desde un punto de vista social, desde una perspectiva sociológica, desde un punto de vista histórico, la historia del derecho de propiedad, puede ser vista también desde una perspectiva política y, por qué no, desde una perspectiva jurídica. Cuando definimos la propiedad, yo quisiera escuchar sus participaciones. ¿Cómo se definirían la palabra propiedad? Levantando las manos. ¿Cómo le dicen qué es la propiedad? ¿Qué? Adelante, Marta Pamela. La propiedad, desde mi punto de vista, es el derecho que tiene una persona de disponer de un bien, ya sea mueble o inmueble. Prácticamente Okay. eso. Muy bien. María Elena, tiene la mano levantada. Muy buena participación, Pamela. Adelante, María Elena. Bueno, en continuación con lo que dijo la distinguida colega Pamela, realmente entendemos que el derecho de propiedad es el derecho que tiene una persona de gozar, disfrutar y disponer de un bien mueble o inmueble. Sí, muy bien. Uno de los grandes temas cuando hablamos de la propiedad es que muchas veces, Andy, tiene la mano levantada, adelante. Como expresaron mis compañeras, o por lo que ya ellas han expresado, la propiedad, por lo tanto, es un derecho real, como explicamos en la clase pasada, a veces excluyente, es inviolable, tiene un interés social, toca parte de lo que tiene que ver con lo económico, así que es parte del derecho económico y de dominio privado, y así. Muy bien. Déjame ver una cosa. Entonces, señores, cuando hablamos del derecho de propiedad, realmente podemos guiarnos de esta definición que le voy a mandar ahora al grupo, que es que González Linares establece que el derecho de propiedad es el derecho real por antonomasia. Tiene por objeto los bienes de contenido económico y de proyección social y le confiere al titular los poderes materiales de usar, gozar y disponer y reivindicar el bien sin limitaciones más que establecidas por la Constitución y por las leyes. O sea, si verificamos esa definición, se ve que cuando hablamos de la propiedad, hablamos del dominio más absoluto sobre la cosa. Y muchas veces esto se confunde con el hecho de argumentar de que el derecho de propiedad es un derecho absoluto, lo cual, como bien podríamos evaluarlo más adelante, no lo es. Entonces, cuando hablamos de la propiedad, el diccionario de la lengua española establece que la propiedad es la situación jurídica subjetiva compuesta por una serie de poderes, facultades, cargas, deberes y obligaciones que componen una relación jurídica compleja y se caracteriza por una serie de elementos como son la perpetuidad y la exclusividad. Se tiene como objeto una cosa que debe ser usada, disfrutada y dispuesta por el propietario en atención a los intereses individuales, de manera compatible con los intereses de los no propietarios, colectivos, sociales y vigentes. Entonces, yo quiero hacer una pregunta. Cuando hablamos de la propiedad, ¿nos referimos a una cosa o a la relación persona-cosa? Yo, profesor,
Adelante. Para mí es la relación que tiene la persona sobre Adelante, la cosa. Eduardo. Desde el punto de vista, Muy para bien. mí, es la relación que tiene la persona sobre la cosa, que puede disponer, tener disfrute y el goce de esas cosas. Y sin embargo, date cuenta que en el lenguaje común, cuando tú te refieres a un inmueble, cuando tú te refieres a una casa, tú dices, esa es mi propiedad, como si la propiedad o el concepto de propiedad fuera equivalente directamente a la cosa. ¿No se han fijado ustedes? Sí, correctamente, sí. Pues muchas veces utilizamos ese concepto desde una perspectiva. Profe, hasta en los libros nosotros lo utilizamos, no, ese es mi libro. Sí, profesor, entiendo que se relaciona con la persona y la cosa. Es como cuando decimos, esa propiedad es mía, ese carro es mío, este lapicero es mío, etc. Muy bien. Señores, ahora mismo que voy a entonces hacer la pequeña introducción, me dan 10 minutos. Volvemos. Voy a hacer el corte de la momento y en 10 minutos